Les había contado, voy a realizar un pequeño video de Isotope Ozone para el proceso de mastering y vamos a ver algunas cosas, algunas cualidades que tiene Ozone, la forma de ocuparlo y cómo sacarle el mayor provecho en este caso. No voy a repasar todos los módulos, no voy a ver todas las opciones que tiene Ozone, que son muchas, ya que para eso está el manual, si es que necesitan saber algo específico, pero sí le vamos a dar una especie de repaso a lo que se puede hacer dentro de Ozone. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Ozone funciona de dos formas. Funciona como plugin y funciona como standalone. En este momento estoy funcionando en la versión standalone, es decir, en solitario. No necesito otro software para poder hacerlo correr. Y vamos a ver qué puedo hacer con Ozone. Primero, lo más importante, importar las pistas. Una vez que nosotros prendemos Ozone, ¿verdad? Vamos a importar en el fondo nuestra primera pista para poder trabajar. Yo aquí tengo una carpeta con unos temas. Estos temas no están en WAV por si acaso, así que es solamente como referencia, pero son temas que están mezclados y no están masterizados. Así que es bastante interesante de ver. Simplemente los puedo arrastrar a la parte superior de Zone. Una vez que los tengo acá, no hay ningún problema en cambiar el orden, moverlos, si así deseo. Ya para armar también el orden un poco que va a tener mi disco, esa es la intención en el fondo. Lo primero que me voy a fijar es lo siguiente, que cuando yo importo temas en Zone, automáticamente él detecta ciertas partes de mi tema. Las partes que detecta tienen que ver en el fondo con la dinámica que Ozone detecta en mi tema. Entonces, es muy fácil moverse dentro del tema en diferentes secciones en el fondo, simplemente haciendo clic en estos pequeños cuadraditos. Pasa con todos los temas, va a detectar en el fondo diferentes secciones. Otra cosa importante, que cuando hago clic en estos cuadrados, automáticamente Ozone se pone en loop. Por lo tanto, cuando yo aprieto play, ¿verdad? Si yo estoy escuchando esto, por ejemplo, al terminar esta parte, se va a loopear y vamos a volver al principio. Esa es una de las primeras características y cosas importantes que tenemos que tener claro con respecto al importar los temas. Segundo paso, que es fundamental para esto, es ir a File, salvar proyecto, o salvar si no lo hemos salvado en ningún momento, y vamos a seleccionar dónde. En este caso voy a seleccionar Desktop, y voy a poner New Folder, y le vamos a poner Demo Master. Y apretamos Open, salvar, y el nombre del proyecto, porque esa es la carpeta donde quiero proyectar, y el nombre del proyecto va a ser Demo Master. Esto va a crear una carpeta de Ozone con su icono, y dentro de esta carpeta vamos a tener varias cosas. Vamos a tener el proyecto con el que estamos trabajando, y vamos a tener dos carpetas que son muy importantes. Primero, Imported Audio Files, y esto significa que aquí se hace una copia de los archivos originales con que yo estoy trabajando. Esto es bastante práctico porque no tengo que llevar un registro en el fondo de dónde tengo guardados mis archivos en el computador, sino que simplemente Ozone automáticamente los copia en esta carpeta y no tengo problema. En Exported Audio Files lo que voy a obtener en el fondo son los archivos exportados, es decir, lo que salga de Ozone una vez que termine de trabajar en mi máster. Eso es lo más importante, así que esta carpeta la puedo mover a cualquier lado y ya voy a poder trabajar sin problemas. Una vez que tengo salvado eso, vamos a ver la siguiente parte importante de Ozone. Vamos a ver cómo trabajar con los presets dentro de Ozone, que es una parte súper importante para poder realizar nuestro trabajo. Si nos damos cuenta acá abajo, hay un pequeño box en el fondo que dice clic, ¿verdad? Para poder entrar a los presets. Y lo que vamos a encontrar es una serie de presets que vienen preconfigurados de Ozone. Pueden servir sin ningún problema para poder partir su máster y tener una idea en el fondo qué es lo que podemos usar, cómo lo podemos ocupar, etcétera. Cada uno es bastante detallado con respecto a lo que hace. En el fondo revelar el rango medio, etcétera, etcétera. Y lo puedo simplemente cargar haciéndole clic, un solo clic. Ahora, lo interesante es lo siguiente, que por ejemplo, y a ver si esto lo puedo explicar bien para que se entienda. Voy a poner, por ejemplo, un preset X. O sea, alguno que tenga varias cosas. Ya, por ejemplo, este. Tengo mi preset. Si se dan cuenta, yo no he movido absolutamente nada en este minuto. Y aquí aparece el nombre de mi preset.
este es un preset general, es decir, lo que estoy cargando acá es un preset de todos los parámetros que tengo en mi track. Los presets son por track, es decir, acá puedo tener una serie de plugins con una serie de módulos de Zone con parámetros X, y aquí puedo tener otra serie de módulos y aquí puedo tener otra serie de módulos. No significa que esto va para todos los temas, eso es lo primero. Pero lo segundo y más importante es lo siguiente: si se dan cuenta, aquí está el nombre del preset. Si yo muevo simplemente algo, inmediatamente me va a aparecer un asterisco diciéndome que modifiqué el preset. Por lo tanto, si voy nuevamente a la pantalla y le hago clic, vuelvo al original. Entonces sé inmediatamente que lo modifiqué. Pero algo más importante todavía es que si yo estoy modificando ciertos parámetros, por ejemplo, y cualquier cosa, digamos cosas como por el estilo, ya una ecualización así, me voy nuevamente a mis presets y acá arriba hay algo que dice Working Settings. Working Settings son en este caso, es como un screenshot de lo que yo tengo en este minuto configurado en Zone. Si yo tomo en este minuto otro preset, por ejemplo ese, donde obviamente me cambió la curva, para probar, para escuchar, para ver cómo suena, y después me voy a Working Settings nuevamente, vuelvo a como yo tenía mi configuración de Zone anterior. Es importante tenerlo en consideración porque puedo modificar, puedo escuchar, puedo revisar diferentes opciones, y si no me convencen, simplemente vuelvo a Working Settings. Eso es algo súper interesante. Otra cosa con respecto a los presets. Los presets pueden ser guardados simplemente haciendo clic en crear, por ejemplo, una nueva carpeta. Yo en este caso creé una carpeta que se llama 6 cuerdas, que es el nombre de mi estudio, y agregar, inmediatamente se salva y le puedo poner el nombre, por ejemplo, demo 2, nombre del tema, lo que yo necesite en el fondo para poder guardarla, y siempre lo voy a tener ahí. Si yo pongo demo 1 o demo, en el fondo se carga el antiguo. Si me voy a Working Settings, se carga el antiguo, y el demo 2 es obviamente lo que acabo de salvar completo. Entonces, así es como yo puedo de alguna forma organizarme con respecto a los presets que tienen que ver con el tema en general, con los módulos que tengo cargados y con el tema en general. Si quiero modificar el preset de alguno de los, en el fondo de alguno de los módulos, simplemente me voy a este pequeño icono que está aquí y me aparece el preset de ese módulo. ¿Ya? Y en ese caso, si se dan cuenta, no tengo un Working Settings arriba porque está modificando solamente un módulo. Puedo hacer lo mismo, puedo salvar, por ejemplo, un preset del módulo, puedo funcionar con eso y ningún problema, ¿verdad? Para poder volver a cargarlo si quiero en otro tema, etc. Esa es otra forma de poder ocupar presets dentro de Zone. Otra cosa importante, por ejemplo, digamos que estoy en el ecualizador, y en el ecualizador, por ejemplo, el Q, si ustedes ven un slider, esto es un slider, ¿verdad? Deslizantes, acá tengo muchos, ¿ya? Cada vez que ustedes estén trabajando y hagan una modificación, por ejemplo, fíjense en esto, el release acá dice 100 milisegundos. Si yo arrastro el release, ¿verdad? Escucho el tema, por ejemplo, pero no estoy convencido y quiero volver a como lo tenía antes, simplemente aprieto Shift, clic, e inmediatamente vuelve a 100 milisegundos, ¿ya? Me va a mantener siempre guardado, en el fondo, la última modificación que yo hice. Si yo me voy ahora, por ejemplo, a un ratio de 2,3, lo solté, ¿verdad? Funciona, etcétera, etcétera, muevo esto, y ahora lo cambio, y vuelvo con Shift, voy a volver a 2,3. Porque fue lo último que yo modifiqué antes de tocar otra cosa. Esa es otra cosa importante con respecto también a los presets y con respecto al uso de Zone a nivel general. Vamos a cargar default simplemente para explicar algunos otros detalles que son importantes. Cosas que los pueden ayudar con respecto al tema. Ya vamos a hablar del orden de los módulos. Los módulos se mueven siempre de izquierda a derecha, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Solamente puedo tener 6 módulos cargados por tema. Eso es súper importante, 6 módulos por tema. Vamos a ver el ecualizador, vamos a ir por parte, vamos a ver algunas de las cosas importantes que tenemos que ocupar dentro de Zone, y de forma rápida vamos a revisar en el fondo cómo funciona. Primero vamos a poner este tema, vamos a ver qué tema es. A ver si tengo algo más. Ya, por ejemplo, en esta parte del tema. Una cosa interesante, si se dan cuenta,
que tengo, ¿verdad?, un analizador que está por detrás, que me está marcando lo que está pasando con la frecuencia. Y eso es súper bueno porque me deja analizar rápidamente qué es, o dónde hay más problemas, o qué es lo que estoy viendo. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco con el orden de la cadena, con respecto a qué debería ir primero, qué debería ir después. El limitador o maximizador, vamos a ver aquí todos los plugins que vienen con Ozone, en este caso desde el Ozone 7. Advanced, por lo tanto viene el Vintage Compressor, vienen ciertas cosas interesantes. El limitador o el maximizador, en este caso que es este, se dan cuenta que está en plomo porque ya lo tengo activo, siempre va al final. Sea lo que sea que yo ponga, el maximizador siempre va al final. ¿Ya? Da lo mismo qué cosas tengo dentro de mi proyecto, pero siempre tengo que poner el maximizador al final de la cadena. Eso es súper importante. ¿Ya? Es lo primero que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa importante con respecto al orden? Un orden normal de masterización, es decir, normal me refiero a un tema que no tenga extremadamente muchos problemas, que no esté complicado en alguna situación, sería el siguiente: ecualizador, ¿ya? Después sería un compresor, o dinámicas en este caso. Después sería un post-ecualizador. ¿Por qué post-ecualizador? Porque este ecualizador siempre se va a ocupar para corregir. Este compresor me va a ayudar, ¿verdad?, a manejar la señal, y este post-ecualizador me va a ayudar a darle el carácter que yo quiero al tema. Ese sería un orden lógico. Y por último, el maximizador. Entre medio pueden meter, obviamente, todos los módulos que deseen o que necesiten dentro de sus temas, pero ese sería el orden más lógico. Vamos al ecualizador. Una de las funciones interesantes, no sé si van a escuchar mi voz mientras reproduzco, pero una de las funciones interesantes es la siguiente: que puedo apretar Alt en cualquier parte del espectro y automáticamente puedo hacer un filtro para poder escuchar qué está pasando en esa frecuencia. Me indica cuántos decibeles estoy en este momento, a tantos decibeles, ¿verdad?, y la frecuencia en que estoy. Entonces es muy fácil después simplemente soltarlo y decir, perfecto, eso es lo que me molesta o eso es lo que quiero escuchar. Alt apretado. Primera parte importante. Segunda parte del ecualizador, que también es fundamental. El ecualizador tiene, ¿verdad?, 8 bandas, de las cuales puedo activarlas todas si quiero, no tengo ningún problema. 8 bandas completas. Y tiene diferentes modos de funciones, y modos de cada banda tiene diferentes cualidades en el fondo. Obviamente tengo un high pass y tengo un low pass, ¿verdad?, en ambos extremos. Y con ellos puedo justamente tener, por ejemplo, funcionar como high pass, funcionar como low shelving, ¿verdad?, como bell, o como high shelf, una curva hacia allá. Si me doy cuenta, en la banda 2, el high pass, ¿verdad?, en este caso no es igual a este, que es un corte. Tengo, de hecho, la posibilidad de cambiarlos. Por defecto viene así, por defecto viene que obviamente es como clásico que la banda 1 o que el high pass 1, cualquier banda puede funcionar de alguna forma similar, pero es bueno acostumbrarse a que las bandas de los extremos funcionen como high pass y como low pass. Por lo tanto, high pass filter y obviamente low pass filter. Esa es una de las gracias. Ahora, puedo modificar, como dije, puedo modificar el tipo de curva, puedo modificar lo que está haciendo la curva, incluso hasta puedo poner un low pass en la banda 2, como dije, porque se pueden ocupar todas las bandas exactamente igual en ese sentido, no hay problema. No es lógico, no es muy sonoro que digamos, pero bueno, se puede hacer. Ahora, ¿qué más? Otra cosa importante acá, que es fundamental para poder trabajar: si yo tengo un problema con el tema, es decir, tengo que corregir algo al principio, al momento de empezar, al momento de partir con mi máster, porque me di cuenta que estoy pasado en bajos, porque me di cuenta que hay algo que tengo que hacer en el fondo en cuanto a corrección, ¿ya? Si hay algo que debo hacer, lo primero, si que tengo que corregir algo, es poner el ecualizador en digital. El ecualizador funciona en dos modos, análogo y digital. La diferencia justamente es el problema de la fase, ¿ya? En digital tenemos un ecualizador que funciona linear phase, es decir, donde no hay interferencias de fases, es extremadamente transparente, se podría decir, ¿verdad? Si yo lo muevo hacia allá, se conoce como minor phase en el fondo, es decir, tengo un poco de fase, pero no tanto como un ecualizador análogo. El ecualizador análogo, si se dan cuenta, cuando lo pongo inmediatamente se apaga el slider de phase, porque
tiene muchos problemas de desfase. Por lo tanto, es bueno tener en consideración que para poder corregir es bueno partir con un digital, ¿verdad? Con un digital y incluso poner surgical mode. Y en este modo lo que vamos a hacer es que la curva, ¿verdad?, va a agarrar las frecuencias de otra forma. Si se dan cuenta, los cortes son distintos. ¿Ya? Los cortes son muy distintos y eso me permite justamente tener un mayor control del Q, un mayor control de la frecuencia sin afectar al resto. Tenemos que pensar que en la mayoría de los máster que nosotros trabajamos siempre vamos a trabajar con archivos en estéreo, por lo tanto es complicado modificar una frecuencia sin alterar el resto. Y el Surgical Mode lo que me está ayudando en el fondo es a generar eso, o sea, a poder revisar una frecuencia o trabajar con una frecuencia sin afectar lo que está pasando con el resto. Eso es lo primero que tengo que tener claro. Entonces, corrección, cuando tengo que corregir, digital, ¿verdad? Y si es muy necesario, surgical mode, para poder tener realmente un sonido mucho más claro al momento de corregir. Las correcciones normalmente son hacia abajo, las correcciones no son hacia arriba. ¿Ya? No subo decibeles, sino que corto. La mayoría de las correcciones son hacia abajo. Eso es para que lo tengamos claro también. Es muy importante. Y cuando voy al post ecualizador, es decir, cuando pongo un ecualizador que va después, en ese caso sí puedo ocupar un análogo y la mayoría de las correcciones van a ser hacia arriba. Una cosa que hay que tener claro, esto bueno, es como para largo realmente, el tema de mastering, como he dicho, es bastante complejo, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, cuando corto frecuencias, el Q tiene que ser alto, ¿verdad?, para tomar la menos cantidad de cosas que es posible. Cuando corto. Cuando subo, es lo contrario. El Q debe ser más alto. Porque si yo hago esto, al momento de estar trabajando en un audio, eso va a ser extremadamente audible, de alguna forma, para nuestros clientes o para nuestro público en el fondo que va a escuchar el disco. En vez de esto, no va a ser tan audible. Porque estoy tomando en el fondo en consideración las frecuencias que están a los lados también. Entonces, el sonido es mucho más redondo y funciona mejor. Siempre ténganlo también en cuenta. Cuando corto, un Q alto. Cuando subo, un Q bajo. Perfecto. Eso es con respecto a la ecualización. Una cosa importante de la ecualización, vamos a ver, vamos a poner... Bueno, si quiero resetear la ecualización, en todo caso aquí, ese es el botón de reset. Ahí yo puedo resetear para cualquier cambio que haya hecho, lo reseteo con esto. Voy a explicar algo que quizás no sé si lo van a necesitar ocupar en sus temas, pero que puede ser de ayuda. Por algo, este video es más que nada como referencia. A ver. Ok, tengo ese tema y tengo... Ya, vamos a ser un poco drásticos. Son temas completamente distintos, obviamente, y esto es solamente un ejemplo. No estoy más encima con fonos, por lo tanto no se va a escuchar de la mejor forma, pero quiero explicar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo 2, 3, 4 temas como ustedes van a tener? Y esto obviamente se los dejo a su criterio y quieran ocupar la misma ecualización de este tema, aplicarla a los otros temas para que de alguna forma esto suene parejo. ¿Ya? Existe una forma que está acá abajo, que si se dan cuenta dice matching, ¿ya? Que es como emparejar de alguna forma. Y funciona así, porque esto no está bien explicado, no es tan fácil de entender y de repente a mí me costó un poco descubrirlo, pero les voy a explicar cómo funciona y es bastante interesante. Lo que yo quiero hacer, y esto es lo que primero tengo ganas de hacer, quiero copiar la ecualización de este tema, ¿ya? Y se lo quiero pegar a este tema. ¿Ya? Que este tema no tiene mucho que ver con el estilo, pero no importa, vamos a hacer el experimento. ¿Cómo se hace? Selecciono el tema, selecciono una parte del tema que quiero copiar en este caso, y me voy donde dice matching, no se alcanza a notar, pero aquí al lado, si yo hago clic, me aparece una nueva sección dentro del ecualizador. Y esta sección es justamente para hacer el matching. Y tiene dos partes fundamentales, referencia y el target. Referencia se refiere obviamente a de quién estoy copiando, y target se va a referir luego a quién quiero copiar. Esa es la función que tienen estas dos secciones. ¿Cómo funciona? Simplemente pongo capturar y pongo play. Barra espacio play. Si se dan cuenta, está creando la ecualización, está creando la curva, está mostrando qué es lo que está capturando. Stop. Perfecto.
acabo de capturar entonces esta curva de ecualización, ¿ya? Me voy a ir ahora a la otra pista, en este caso en el mismo ecualizador, pero ahora voy a poner, vamos a buscar una parte del tema, es difícil, acá, vamos a poner capturar, y el mismo proceso, play. Lo que está haciendo ahora Ozone es capturar la curva de este tema. Una vez que ponga stop, listo. Lo que está haciendo en este momento entonces Ozone es, de alguna forma, con la curva que yo tengo de referencia, ocupando la curva que yo tengo de referencia, está agregando de alguna forma eso a mi ecualización y a lo que yo tengo acá. De hecho, si yo me voy, por ejemplo, a los parámetros, puedo seleccionar la cantidad en el fondo de ecualización. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, fíjense en lo que va pasando con el audio. Y ni siquiera tengo que ponerlo, de hecho, puedo dejarlo en cero simplemente y escucharlo. Voy a poner bypass. Acuérdense que la orejita, esto es súper importante, la oreja me permite revisar, en el fondo, al momento de yo apretar bypass, me permite revisar el tema sin modificar el volumen, sin modificar el nivel del tema, y eso significa que voy a poder escuchar realmente los cambios que estoy haciendo, si son positivos o son negativos. Entonces pongamos el tema, bypassemos, ahí está el bypass, y ahí está el original, ¿verdad? Si se dan cuenta, en este momento no está haciendo nada, porque se me olvidó un pequeño detalle. Y qué bueno que me haya pasado, porque probablemente también pueden tener el mismo error. El detalle es simplemente que no apreté el botón de matching. Tan sencillo como eso. Está todo bien, la curva está bien, etc. Pero tengo que apretar matching para poder generar mi curva. Por eso no se movía cuando yo ponía la cantidad. Entonces ahora tengo la suavidad. Si se dan cuenta, ahí no es muy suave, ahí va siendo más suave la curva. Y la cantidad que yo quiero lograr. Y ahora sí voy a escuchar el tema. Bypass. El original. Con el matching EQ vamos a hacer que esto sea mayor todavía. Extremo para que notemos las diferencias. Bypass. Mucho más opaco, ¿verdad? Y escuchamos el otro. Mucho más parecido a esto en cuanto a la ecualización. Obviamente no tengo el peso del bombo, no tengo el peso de esos instrumentos, pero mucho más similar. Entonces, matching, ya, importante, una buena herramienta para poder copiar de alguna forma el carácter de la ecualización de un tema con respecto a otro tema, ¿ya? Y no se les olvide apretar el botoncito de matching, que no les pase lo que me pasó a mí, para que realmente se active y funcione. Y el botón para esta pantalla que está acá está al ladito, está ahí, ¿ya? Yo le estoy haciendo clic, la verdad que ni se ve el botón, pero está ahí, por si acaso. Si quiero volver a lo normal en el fondo, simplemente me voy aquí arriba. Creo que esto lo puedo sacar yéndome acá, seleccionando análogo digital. Inmediatamente se va a la pantalla de matching y si quiero volver, hago clic ahí. ¿Ya? Para que lo tengamos claro. Entonces, función importante dentro de la ecualización, el matching. Otra función u otro elemento importante dentro de nuestro máster es el compresor. Este compresor es extremadamente potente, ¿ya? Es muy potente y se pueden hacer muchas cosas con este compresor. Estoy tratando de cubrir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, así que si estoy hablando muy rápido, por eso está el video, para que puedan retroceder, revisar, etc. Pero la verdad que es bastante información con respecto al programa. El compresor en este caso, ¿verdad?, tiene 1, 2, 3, 4 bandas. Si no me equivoco, creo que tiene... Sí, son 4 bandas solamente fijas, pero una de las ventajas que tiene, una de las gracias que tiene para empezar a ocuparlo es lo siguiente. Si yo tomo un tema, voy a tomar este tema. Este lo vamos a ocupar de ejemplo. Me voy a ir al...
Fíjese lo siguiente, que hay un botón que dice Learn, aprender, ¿verdad? Cuando me pongo en la parte del analizador y donde están las curvas de crossover. Esto es un crossover, ¿verdad? Yo puedo seleccionar dónde estoy separando en el fondo cada una de las frecuencias para poder trabajar con mi compresor. Este es un compresor, limitador y expansor. Funciona de las tres formas. Ya les voy a explicar cómo. Pero lo interesante es que si yo aprieto Learn y pongo Play, automáticamente Ozone va a tratar de determinar cuál es el corte o cuál es el crossover correcto de mi música. Y eso es súper interesante porque me ayuda también a determinar dónde puedo generar los cortes de forma correcta para poder trabajar con más detalle. Vamos a ver. Ozone está buscando. Perfecto. Terminó de buscar y si me doy cuenta, puedo solear las frecuencias, puedo escuchar. ¿Qué es lo que hizo? Excelente. Agarró justamente las frecuencias bajas que estaban ahí. Agarró los medios altos y altos. Entonces, me ayuda mucho porque de alguna forma ayuda a entender cómo funciona el crossover y me ayuda también a tener una referencia más o menos de dónde deberían estar los cortes de este crossover. Vamos a las funciones del compresor, que es bastante sencillo, pero tiene como muchas perillas, muchas cosas, la verdad que es muy sencillo de ocupar. Tenemos obviamente un nivel de compresión, tenemos un nivel de limitador, puedo limitar y comprimir al mismo tiempo, puedo solamente limitar. Tengo, ¿verdad?, el tipo de compresor que voy a ocupar, peak, que es el más agresivo, tengo envelope, en el fondo, que es un poquito menos agresivo, y tengo RMS, ¿verdad?, que es la suma en el fondo, no va a tomar. De hecho, si ustedes ponen el mouse arriba, les dice average level of the incoming signal. O sea, lo que va a hacer en este caso es tomar la señal que entra y va a tomar el RMS, que es, ¿verdad?, root mean square, ¿verdad?, que es justamente como la suma de la fuerza y no solamente el peak. Si yo quiero que realmente agarre inmediatamente, por ejemplo, el peak. En este caso, por ejemplo, me interesa el peak porque la verdad que aquí los bajos están como un poquito fuertes. Entonces, comprimo con este es mi threshold, en el fondo de compresor, y tengo acá abajo mis parámetros de compresión, el ratio, el ataque, el release, que aquí es algo importante con respecto al release, el knee, la rodilla, ¿verdad?, la curvatura en el fondo de mi compresor. Una función muy interesante que tiene el compresor está acá, y esto es común para todas las bandas. Yo puedo aquí moverme, ¿verdad?, en todas las bandas sin ningún problema. Se dan cuenta que está identificado por colores, por lo tanto sé inmediatamente que estoy trabajando en una curva o en otra. Pero cuando yo aprieto Adaptive Release, lo que va a hacer, ¿verdad?, es, independiente del release que yo tenga por cada banda, va a tratar de buscar cuál es la mejor forma de aplicar ese release, y lo va a hacer automáticamente a medida que el tema va transcurriendo. Entonces es súper interesante tenerlo activo porque el compresor se hace un poco más suave y va funcionando mucho mejor también. Si no quiero ocuparlo, simplemente lo apago y obviamente va a conservar el release que yo tengo por cada una de las bandas. Otra de las cosas importantes que tiene también, y si se dan cuenta esto se aplica de forma global, es el auto. El que dice auto es auto gain, ¿verdad? Es una ganancia automática que va a depender del nivel de compresión. Es decir, canales que obviamente tienen mayor compresión, automáticamente va a tratar de mantener una ganancia estable. Si no quiero ocuparlo, simplemente lo apago y puedo ocupar un nivel por cada una de las bandas. Ya, también es bastante práctico, pero lo puedo dejar prendido y es más fácil de trabajar con Ozone. Y con este caso con el compresor. Otra cosa importante también, puedo poner All, ¿verdad?, y ver todos los parámetros de cada una de las bandas en una sola pantalla. Si quiero trabajar de esta forma. Si quiero saber qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad?, con mi compresor. Vamos a banda nuevamente. Otra cosa fundamental es que este compresor, que es multibanda, ¿ya?, si me doy cuenta aquí arriba, no tengo ningún compresor excepto este que agregaron ahora último, pero yo no tenía ningún compresor que fuera común y corriente, o sea, un compresor normal, que no fuera multibanda. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente ir y borrar, en el fondo, todas las bandas. Y en este caso el compresor me va a funcionar simplemente como una banda. ¿Ya? No tengo multibanda. Vamos a insertar las bandas nuevamente y vamos a poner Learn y vamos a dejar que Ozone haga su magia. Perfecto. Ozone ya descubrió lo que nosotros necesitábamos y vamos
a revisar lo siguiente con respecto al uso del compresor. Como dije, tengo un limitador, los parámetros de la limitación están acá, puedo limitar la señal y al mismo tiempo puedo comprimirla. A medida que voy escuchando, me va marcando la cantidad de compresión. Aquí abajo en rojo me va marcando también la cantidad de compresión que estoy aplicando en el fondo, cuántos decibeles de compresión estoy bajando. Si quiero ver la compresión de una forma mucho más gráfica, puedo apretar este icono y me va a mostrar lo que está haciendo el compresor. Obviamente está muy fuerte. Voy a limitar la señal un poco también. Vamos a ver, en este caso vamos a ver directamente los parámetros de cada una de las bandas y vamos a tratar de buscar un sonido más acorde, ocupando el bypass siempre. Está más controlado. Puedo hacer lo mismo con la otra banda. Ocupar el ratio de compresión. Lo mismo con las otras. Perfecto. Obviamente aquí no he hecho ninguna corrección de ecualización. También la podría hacer digital, surgical mode. Yo sé que hay un problema acá. De hecho, ahí está el problema. Entonces, vamos a cambiar a Bell. Inmediatamente empieza a sonar un poco más claro. Muy rápido, obviamente, lo que estoy haciendo. Otro de las cosas importantes, a ver, del compresor, eso es lo fundamental. La pregunta que realmente me han hecho con respecto a Sound es ¿y cómo ocupo el expansor? Porque en este momento tengo súper claro dónde está la limitación, tengo súper claro dónde está el compresor, pero ¿dónde están los parámetros del expansor? ¿Ya? Los parámetros del expansor funcionan de la siguiente forma. Si yo pongo el limitador hacia abajo, ¿ya? Lo que estoy haciendo es expandir. O sea, en este caso, perdón, el compresor, no el limitador, ¿ya? Si pongo el limitador, si pongo el compresor, ¿verdad? Bajo el ratio de 1, es a 1, que es sin compresión, 1 a 0, 1 0 es a 1, ¿verdad? Voy a tener expansión, se dan cuenta que el gráfico inmediatamente cambia. Entonces, si quiero expandir una señal, por ejemplo, qué sé yo, a ver, veamos acá en este tema, esta frecuencia. Es un ejemplo absurdo porque justamente estoy tratando de controlarlo, pero no importa. Estoy expandiendo. Como tengo el limitador, no me está dejando pasar hasta cierto nivel, pero ahí voy a empezar a expandir. Voy a sacar el auto. Entonces, ojo, o sea, el expansor, ¿verdad? Funciona cuando tengo el ratio bajo el punto de 1 a 1. Ahí funciona el expansor. Volvamos a esto como estaba. Perfecto. Ahí tengo los parámetros. Otra de las cosas que también está dentro del compresor, para que lo tengan en consideración, es que se puede ocupar en paralelo. Puedo tener una cantidad de señal dry y una cantidad de señal wet. Por lo tanto, puedo moverme entre ellas y hacer una especie de compresión paralela, si es que quisiera hacerlo o si lo necesito. ¿Ya? Súper importante. Otro módulo que no lo vimos y que llama mucho la atención también es el Dynamic EQ. ¿Y qué es lo que hace el Dynamic EQ? Lo que hace el Dynamic EQ en el fondo es bastante complejo en sí.
pero ayuda muchísimo. Voy a apagar este ecualizador y voy a poner el Dynamic primero. Y esto es lo que va a pasar. Voy a seleccionar la misma frecuencia, puedo hacer el mismo paso, ¿verdad? Eso no me gusta que esté ahí. Y fíjense lo que pasa. Voy a tomar este nodo en el fondo. Lo mismo. Voy a hacer un poquito más profundo. Y voy a agarrar esta frecuencia que me está molestando. Pero fíjense en lo siguiente. Fíjense que el ecualizador, esta línea empieza a moverse. Este ecualizador dinámico lo que hace en el fondo es que con este threshold que tengo acá, funciona casi como si fuera un compresor ecualizador, por decirlo de alguna forma. Lo que va a hacer es que va a ir aplicando la ecualización, pero no es una ecualización constante como la que nosotros tenemos acá, que es fija, que en el fondo es como... Lo que está haciendo ese ecualizador es esto. Está moviendo hacia arriba y hacia abajo, pero a medida que la canción avanza y según el threshold que yo tengo acá. Entonces es súper interesante porque permite una reacción más dinámica del tema y una reacción obviamente más dinámica de la ecualización. Por ejemplo, super. Inmediatamente se limpió el tema. Entonces, es muy interesante cómo se ocupa esto. También lo puedo ocupar en formato análogo digital, muy parecido al otro ecualizador, ¿verdad? Y tengo obviamente mis funciones de ataque y release, igual que si fuera un compresor, aunque no es un compresor, sino que es un ecualizador dinámico. Se va moviendo a medida que el tema va avanzando. ¿Ok? Así que muy interesante, muy buen módulo Dynamic EQ. Vamos a otra de las partes de Ozone que es muy interesante, que es el maximizador o limitador en el fondo. Y lo que tenemos que tener en cuenta aquí es lo siguiente, ¿verdad? Tenemos diferentes modos de limitador. Esto es totalmente personal, en el fondo, si uno suena mejor que otro, no está como en discusión porque todos tienen su gracia, ¿ya? Este es el último que han agregado y el que suena como más, en el fondo, no sé, como más bonito se podría decir como limitación, ¿ya? Tenemos modo clásico, moderno, basado en transientes, ya cada uno de ellos puede ser un poquito menos o un poquito más agresivo, esa es la gracia. Tengo el threshold de la limitación, tengo el ceiling, ¿verdad? Que es la cantidad de limitación, o sea, hasta dónde voy a permitir en el fondo que mi señal digital llegue o llegue al techo, ceiling, ¿verdad? Tengo un True Peak Limiting. Si yo quiero activarlo, perfecto. Lo que va a hacer es que internamente Sound va a detectar en el fondo si hay alguna parte de mi tema que al momento de ser convertido de A, ¿verdad? O sea, digital to analog, ¿verdad? Es decir, cuando la mayoría de las veces también cuando hacemos conversiones a MP3, etcétera, que pudiese clipear. Eso es por algo que también es bastante complejo, pero tiene que ver con una suma de 3 decibeles, en el fondo, que se le hace a la señal cuando 0,3 decibeles que se le hace la señal cuando nosotros convertimos de un lado a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre el punto como importante o el punto de referencia del ceiling va a ser entre 0,3 a 0,5. Si estoy masterizando algo, eso es para un disco, para un CD. Si estoy masterizando algo que va a ser comprimido en MP3, puedo ocupar un ceiling mucho mayor, que puede llegar a ser hasta de 1,2 decibeles. Porque necesito tener este espacio para la compresión en MP3. Entonces, CD 0,3, 0,5, aproximadamente 0,6 por ahí. Ese es lo normal, ¿ya? Para MP3, 1,2 máximo. Y no menos de 0,7, de ahí para abajo en el fondo, porque la verdad que necesitamos ese rango dinámico, si no lo que va a pasar es que nuestro máster al momento de convertirlo en MP3 va a sonar distorsionado, va a tener una distorsión y no es bueno. True Peak entonces es importante, déjenlo activo, la verdad que chupa un poco de recursos en el sistema, eso es cierto, pero funciona y les ayuda en el fondo a evitar esos peaks molestos. El carácter del limitador también se puede cambiar, se puede variar desde fast, ¿verdad? Slow, transparente, smooth. Normalmente esto es a gusto también de ustedes, tienen que ir escuchándolo. El Stereo Unlink, bueno, es otra función también importante que es como separar en el fondo el limitador, si el limitador va a funcionar solo, ¿verdad? O va a funcionar así entre el left-right totalmente distinto. La verdad que normalmente el Stereo Unlink queda siempre abajo, pero bueno, es también a decisión de ustedes. El énfasis en las transientes, si quiero, por ejemplo,
que mi tema suene como más potente también. Si estoy mezclando música electrónica, por ejemplo, sí me interesa, por ejemplo, tener mayor cantidad de transientes, ¿ya? Si estoy masterizando, por ejemplo, algo que es más suave, jazz, etcétera, no quiero quizás que suene con tanta transiente al momento de ocupar el limitador. Lo más importante es lo que está aquí, y es lo que no hemos visto hasta el momento, que es la señal de salida, y por eso lo quiero linkear con lo del limitador. Es ver hasta dónde tengo que llegar en mi máster. Eso es súper interesante. Vamos a verlo de la siguiente forma. Primero, tengo un nivel de entrada y tengo un nivel de salida. Los dos son independientes. Y en este momento, si se dan cuenta, están linkeados. Para deslinkearlo, lo único que tengo que hacer es apretar el candadito que está abajo y voy a poder mover por separado left-right. Eso es en caso de que nuestro máster, o sea, nuestra mezcla venga con algún problema como muy grave, pero no debería ser necesario deslinkearlo. Los puedo volver a linkear. Tengo también acá abajo un botón que dice más menos, y lo que va a hacer es cambiar en el fondo el zoom de lo que va a estar centrado acá cuando esto esté funcionando. El zoom en el fondo de ¿verdad? ¿Cuánto estoy viendo? Yo tengo en este momento un medidor que está en integrador, por lo tanto por eso se ve de esa forma. Ya vamos a explicar cómo cambiarlo. Vamos a revisar lo siguiente. ¿Cuál es la mejor forma de medir? ¿Hasta dónde debo medir? A ver, voy a ir a I/O, botón derecho, ¿verdad? I/O Options. Voy a ir a las preferencias en el fondo del I/O. Y vamos a ver los diferentes tipos que tengo. RMS, bastante clásico, PIC, RMS más PIC, ¿verdad? K-System, del cual yo les he hablado bastante. Si quieren irse a la segura o ocupar un sistema tradicional, K-System, y le ponen a cuánto quieren masterizar a K12, ni un problema. Ok, ponemos ok. ¿Cómo funciona? Al momento de poner play, esto me está indicando, ¿verdad? En el fondo, lo fuerte que está la señal. Esta es la salida, por lo tanto este es el que me importa. El limitador no está haciendo nada en este momento. Vamos a limitar. Si se dan cuenta, esto que está acá, estos números que están acá son los que me están marcando justamente el 0. O sea, cuando esto llega a 0 estoy bien. Eso es lo que me está midiendo. Eso es el K12. En el fondo, aquí tengo la medición. ¿Ya? Entonces, 0, estamos ok, sin ningún problema. Este es el 0. Está ahí. Si se dan cuenta, está en la parte entre verde y amarillo. 0. Entonces, si yo masterizo a ese nivel, estoy masterizando a K12. Si quisiera masterizar a K14, perfecto, lo cambio a K14. Probablemente mi señal ahora va a estar más fuerte. ¿Se dan cuenta? Estoy casi llegando a rojo, porque K14, su punto de referencia es menor, ¿verdad? Por lo tanto, voy a clipear en el fondo más fácil. Entonces, eso es para masterizar algo más suave, no tan agresivo, por ejemplo, y ahí estaría trabajando a K14. Puedo ocupar el formato que más me convenga, pero es bueno que ocupen un sistema al cual de alguna forma conozcan un poquito más, o sea, como más estable, como el K-System. O si se quieren ir a algo más moderno, nos vamos a integrado y podemos elegir alguno de las funciones de la integración y los parámetros. Por ejemplo, ahí estamos con una de las normas BC 1771, tenemos EU más 8, EU más 18, o tengo lineal, que también me sirve. Estos parámetros déjenlos tal como están. La verdad que el tiempo de integración y este tipo de cosas hay que conocer bien en el fondo de qué se trata la medición basada en integración, como para poder empezar a cambiarlos, porque tiene que ver justamente con la respuesta. ¿Ya? La respuesta que va a tener en el fondo el integrador, y esta respuesta que está medida como VU, 300 milisegundos, es lo clásico que nosotros vemos en un medidor análogo, VU, por eso se ocupa en este tipo de estándares. Cada uno tiene sus propias características en el fondo, y podemos variarlas como nosotros queramos. Veamos el integrador. El integrador me va a marcar acá lo siguiente. Me va a marcar en amarillo el nivel. Ahora, el integrador, cuidado, porque es totalmente distinto que los sistemas K. Para el integrador lo que yo tengo que hacer es escuchar el tema completo, porque lo que va a mostrar acá es la suma del tema. Es decir, si el tema tiene muchas partes, por ejemplo, de bajo nivel, también se van a incluir dentro de la integración y me va a salir el resultado final. Entonces, no es tan fácil como solamente tomar un trozo y medirlo, y estoy ok, porque la integración mide todo lo que está pasando dentro del tema. Es como una especie de RMS donde estoy midiendo el total en el fondo, pero es un poco más lento en respuesta. Así que
Eso es lo que me está mostrando la integración. ¿Cuál sería el número adecuado? Bueno, el número según los nuevos estándares van de entre menos 14 hasta menos 12, no pasado de menos 12. Ya, menos 12 ya es mucho. Muchos ingenieros les gusta ocupar menos 16. Va a depender, si es, como digo yo, si es un material que va online, que va a, ¿cómo se llama? Spotify, iTunes, etcétera, pueden estar seguros que si la integración está a menos 15, menos 14, van a estar sin problema. Ya no van a tener grandes dramas. Entonces, y ahí puedo ir midiendo lo que está pasando. Ahí estoy en menos 12. Si se dan cuenta, es muy similar a ocupar K-System. O sea, por eso este sistema es bastante bueno. Si yo pongo K12, estoy más o menos dentro del mismo rango. Perfecto. Estoy en 0. Así que mídanlo de la forma que ustedes quieran, pero ocupen esos parámetros. Es decir, si ocupamos el sistema K, perfecto, es muy fácil. Lo veo visualmente, que el master no pase el nivel de 0. ¿Ya? Si estoy ocupando un sistema de integración, que los niveles no pasen de menos 12, ¿verdad? Y ojalá que estén en menos 14, entre menos 14 y menos 12. Va a funcionar bastante bien, ¿ya? ¿Qué más? A ver, otra cosa importante. Con respecto, bueno, puedo ver lo que la limitación está haciendo con este botón que está aquí. Puedo ver la respuesta de mi señal. Acá estoy viendo directamente cómo está actuando en la señal y aquí puedo ver un total general de mi señal. El espectro completo. Si se dan cuenta, aquí el limitador no está haciendo nada. Muy poco. Si yo limito más, puedo ver cómo el limitador va actuando. ¿Ya? Muy interesante, muy importante de ocupar. En módulos, la verdad que esos son los más importantes. Por ejemplo, hay uno que se llama... Me gustaría explicarles quizás el excitador, que es bastante interesante. El excitador nos ayuda muchísimo en el tema. El excitador nos ayuda a lo siguiente. Le podemos dar un carácter al tema. Por ejemplo, tengo diferentes tipos de carácter. Worm, retro, tape, tube, triode, dual triode. Es dependiendo en el fondo de qué carácter le quiero dar, me va a funcionar el excitador. Y el excitador funciona por bandas también. Entonces puedo hacer el mismo proceso de learn. Perfecto. Y una vez que tengo ya mis bandas más o menos definidas, puedo, por ejemplo, darle más excitación, por ejemplo, a las bandas medias. ¿Ya? La cantidad de excitación y la mezcla, porque lo puedo mezclar. Entonces, vamos a poner Worm. Escuchamos el original. Si se dan cuenta, el original suena apagado, suena como que no tiene fuerza. Ya estoy llegando a algo. Si pongo oversampling, lo único que va a pasar es que voy a ocupar más recursos del computador y obviamente la calidad del proceso va a ser mayor siempre que hago oversampling. Así que eso es decisión también personal, no afecta tanto. El estilo también es decisión personal, puedo hacerlo sonar más como tape, etc. ¿Ya? Va a depender mucho de lo que quieran hacer en el fondo. Si no me equivoco, este es el post filtro, este es el filtro final. Puedo poner un filtro, por ejemplo, a todo el tema. Si por ejemplo tuviera un problema acá, hay muchos agudos, lo podría ocupar. En este caso no es necesario. Y este es el excitador. Bastante interesante el módulo del excitador. El imager. Imager es también importante. Es importante entenderlo. Quizás no es necesario que sea bueno mover mucho esto, pero es importante entender lo que está pasando. Veamos el gráfico. Tengo tres formas de visualizar la imagen estéreo. Tengo polar sample, tengo polar level, tengo Isahus. Cualquiera de las tres me sirve. Yo prefiero el polar sample, es más fácil. Y lo que estoy viendo acá en el fondo es lo que está pasando con mis fases, es lo que está pasando con mi tema con respecto a las fases en el fondo. Estos puntos o estos grados de 45 que están a los lados es donde yo debería estar.
yo no debería tener ninguna parte del tema donde se me va completamente hacia acá o completamente hacia allá. Eso estaría mal. ¿Se dan cuenta? Se tiene que formar esta pelota. Eso es lo primero. Después, lo mismo, la correlación, ¿verdad? O el medidor en el fondo de correlación, y esto tiene que ver también con las fases, tiene que funcionar de la siguiente forma. Para revisar que su tema esté bien, tiene que moverse entre 0 y +1. Eso es lo correcto, ¿ya? Si yo me voy hacia abajo, o si en algún minuto mi tema empieza a bajar de 0, va a significar que voy a tener una poca compatibilidad en mono y voy a tener problemas también con respecto a mi tema. Voy a empezar a tener problemas de fase, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Esto tiene que ir siempre hacia un lado. Moverse ahí entre medio, ¿verdad? Está correcto. Puede irse un poco hacia allá, no hay ningún problema, pero no tiene que estar pegado en ninguna de las dos partes, ¿ya? Porque esto también me está midiendo cómo está funcionando el estéreo. Así que cuidado. Correlación, ¿verdad? El estéreo. Fíjense en el siguiente ejemplo. Voy a hacer unos cambios bruscos en esto. Primero, vamos a escuchar en mono. Se dan cuenta que queda pegado +1. Ok, vamos a ver entonces lo siguiente. Fíjense en esto. Cada uno de... Tengo el mismo proceso, ¿verdad? Tengo las mismas bandas, etcétera, etcétera. Cada uno de estos sliders me va a controlar una de estas bandas, ¿ya? Y si yo subo, voy a tener más estéreo, es decir, voy a abrir más el campo estéreo. Si yo bajo, voy a cerrar el campo estéreo y voy a convertir en mono. Es una excelente herramienta, pero hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿qué es lo que yo normalmente querría hacer siempre? Es que las frecuencias bajas tengan menos estéreo y que las frecuencias altas tengan un poco más de estéreo. Eso sería lo normal. Pero en este momento voy a hacerlo al extremo para que vean qué es lo que pasa acá. Voy a subir esta. O sea, todo en estéreo. Full estéreo. Fíjense cómo se mueve esto. Listo. Empieza a bajar. ¿Qué significa esto? Este tema, en este momento, así como está, como esto se está moviendo hacia abajo, lo que va a pasar es que cuando yo apriete mono, no va a sonar para nada parecido. Porque claro, obvio, subí todas las frecuencias a estéreo. Miren lo que pasa al revés. Esto va a estar pegado en 1. +1. +1 pegado. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es quitar justamente el estéreo de mi señal. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. Tengo que tener claro eso y tengo que aprender a ocuparlo para darle un poco de movimiento a mi tema. Quizá un poco de agudos. Eso es lo que va pasando acá. Está abriendo el campo. Quizá un poco menos a los bajos. ¿Escuchamos? Wow, a ver, ahí hay una diferencia mucho mayor. Y obviamente ya estoy clipeando. Así que tengo que tener cuidado. Siempre adelante. Perfecto. Cuando clipea, por si acaso, es porque yo estoy apretando bypass. Entonces al momento de hacer bypass, obviamente al no pasar por el excitador, no estoy pasando por los parámetros que el excitador me da. O sea, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Ahí sí, tenía todo mal. No estoy pasando por el maximizador, entonces por eso, cuando aprieto bypass, también es posible que clipee. Estoy en bypass, está clipeando. Pero eso no significa que vaya a clipear realmente el master. No hay clip. Por eso siempre tiene que estar el maximizador al final, para que pueda revisar toda mi señal y pueda funcionar en base a eso. Ok, hemos hecho una revisión bastante larga con respecto a los módulos más que nada. Y el último, que sería uno de los más importantes, el del codec. Bueno, el codec es súper sencillo. El codec lo único que me va a mostrar es cómo sonaría esto si lo comprimiera en MP3. Entonces, puedo poner, por ejemplo, en MP3, puedo poner uno bien bonito, 96 kbps, ¿verdad? Y lo activo con este pequeño icono. Y así de mal sonaría en 96. Y puedo incluso hasta escuchar solamente qué es lo que el codec me está agregando, los artefactos que me está agregando. Feísimo. A medida que subo, los artefactos son menos.
hasta llegar a 320, que es como lo más parecido a un CD en el fondo. Esta es una herramienta muy importante, muy útil al momento de revisar y de chequear si nuestro material va a ir justamente a internet o algún tipo de medio digital. Y el Dither, que es lo último que no hemos visto en este momento, lo voy a explicar de una forma como más que nada para uso de ustedes, no lo voy a explicar uno por uno obviamente, pero en este caso para lo que yo necesito en el master es que esté a 16 bits, ¿verdad? Porque esa es la resolución del CD. La cantidad de Dither en medium, no necesito que sea más de medium, ¿ya? El noise shaping en high, no en higher, porque si se dan cuenta, fíjense en la curva del noise. Cuando está en higher es demasiada la cantidad de agudos. Eso es lo que yo les contaba cuando les decía que al momento de masterizar se suben las frecuencias altas. Tiene que ver con el noise shaping. El noise shaping, ¿verdad? Y el Dither son elementos que me permiten a mí bajar de una cantidad de bits a otra cantidad de bits. ¿Ya? Eso es lo que me permite hacer el Dither como herramienta en sí. Y esto que está acá, que bueno, es como un poquito complejo de explicar a primera vista, pero funciona de la siguiente forma. Esto me está indicando la cantidad de bits que está ocupando mi tema y si están funcionando todos. ¿Cómo leerlo? Es súper fácil. Lo que está en el medio es lo que está sonando. ¿Ya? Probablemente alguno de estos módulos está agregando quizás alguna señal o simplemente porque el Dither está activo. Si yo apago el Dither, listo, deja de moverse. Si yo prendo la música, se mueven. ¿Ya? Eso es para que se den cuenta de lo que está pasando. O sea, el Dither está agregando ruido a la señal. ¿Ya? Importante. ¿Qué pasa con los puntos rojos y los puntos verdes? Bueno, la idea es que estén todos en verde. Si hay un punto rojo entre medio y todo, significa que tengo algún problema con mi archivo, ¿ya? Y eso puede ser que alguno de los procesos no esté funcionando bien a la resolución que corresponde, que está haciendo algún tipo de cosa extraña. Fíjense en el ruido, ¿no? Para que se den cuenta de lo que pasa con el Dither. Esa es la cantidad de ruido que estoy agregando. Si yo bajo el Dither, miren. Claro que es un ruido que nosotros no perseguimos, pero es solamente para la conversión. Pero es para que se den cuenta qué es lo que sucede con el Dither. Entonces, fijémonos en los bits, ¿ya? Si están los dos primeros apagados, no hay ningún problema. Es totalmente normal y hay toda una teoría con respecto a eso. No es problema. Lo que no debe pasar es que haya un bit por acá que esté apagado. Los primeros pueden estar apagados. Veamos. Se prenden todos, no hay ningún problema. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, o como este archivo que yo traje es un MP3 común y corriente, o sea, no tiene ninguna gracia, no es un WAV, etc. Si yo apago el Dither, pero veo el bit meter, también me va a marcar que estoy en 16. A ustedes les debería marcar 24. Deberían prenderse todos los LEDs alrededor, ¿verdad? Y debería marcar que están trabajando a 24 bits y revisar de que todos los bits estén correctos. En este caso, si se dan cuenta, tengo el Dither apagado y me sigue marcando 16 porque ya estoy en 16. O sea, aplicar Dither sería como absurdo. No debo aplicar Dither a una señal que ya tiene la cantidad de bits que yo necesito. O sea, es como un poco absurdo. Así que este es el módulo del Dither. Tienen que prenderlo siempre que estén masterizando. Ustedes van a trabajar con un proyecto en 24 bits. No importa si es 48 o 44, da lo mismo, pero en 24 bits. Por lo tanto, tienen que aplicar el Dither para la salida final o la conversión final. Y por último, creo que es lo último, algo importante, tengo la posibilidad también acá de, aparte de hacer zoom, estoy haciendo en el fondo con la ruedita, ya, puedo moverme en mi tema, y si me voy al principio, en el fondo del tema, vamos a ir al principio del tema, vamos a mover, aquí estoy en el principio, puedo aplicar un fade a mi tema sin ningún problema. Ustedes tienen que tener el tema, ¿verdad?, sin cortes al principio y puedo aplicar un fade, puedo escuchar el fade y lo mismo al final del tema. Puedo irme al final del tema y, por ejemplo, si en este caso es un fade más creativo porque quiero que el tema termine, puedo aplicar un fade largo sin ningún drama, ya, para que, ¿verdad?, sepan que existe la posibilidad de un fade. Una vez que yo termino con mi tema, lo que puedo hacer es ir a File, esto ya lo definitivo, y poner Export Audio Files. Poner, si es que voy a exportar solamente este track, ¿ya? A todo esto pueden renombrar aquí,
No me acuerdo en qué parte. No sé si se puede renombrar desde acá. Bueno, pero les va a salir con el mismo nombre en todo caso que aparece, que ustedes lo importaron, así que no hay problema por ese lado. No, no estoy seguro si se puede renombrar desde acá adentro. No, parece que no. No, no tengo ninguna opción de renombrar. Ok, File, Export Audio Files, All Tracks. Aquí es porque voy a exportar, por ejemplo, el disco completo. Puedo agregar un número de track, puedo agregarle un texto como master, por ejemplo, para saber qué es el master. Lo quiero antes del archivo o después del archivo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, master 01, master, bla, bla, bla. El tipo de formato WAV, obviamente. ¿Dónde lo voy a salvar? Puedo elegir un path. En este caso no es necesario porque ya tengo mi proyecto hecho. Sample rate 44 y a 16 y habilitar el dither, ¿verdad? En este caso me está diciendo que va a pasar a 16 automáticamente. Pongo export y automáticamente va a empezar a crear mis archivos que deberían estar dentro de mi carpeta supuestamente en export. Ahí me marcó un error. Probablemente el error es porque está en MP3 también. De hecho voy a apagar el dither y vamos a ver si me marca error igual. Quizás porque estaba metido dentro de la carpeta. No habilitar el dither y me va a decir el dither está deshabilitado. Nuevamente lo mismo, export. Espero que no sea un bug del sound, pero puede ser porque está en MP3. Espero, ¿ya? Pruébenlo ustedes, coméntenme, díganme si funciona o no funciona, como para estar pendiente también de eso, pero hicimos una revisión completa. Este video fue bastante largo, espero que lo puedan retroceder, ver las partes importantes, etcétera, pero Ozone es una herramienta completa para poder masterizar, donde van a poder trabajar todos los temas, así que ojalá que le saquen provecho. Cualquier comentario me lo hacen por ahí por interno y estamos listos. Chau.